Hoy que estamos en el primer domingo de Cuaresma, pensando qué os podría decir, se me ha ocurrido leer a un teólogo alemán, Karl Rahner, en uno de los escritos que tiene sobre Dios, y hacer una serie de glosas y reflexiones sobre sus palabras, porque me han parecido tan adecuadas para el comienzo de esta Cuaresma. Él comienza el libro y ese capítulo referido a Dios con una afirmación que tenemos que recordarla de vez en cuando los cristianos. Dios es lo más importante. Y esto tenemos que recordarlo muchísimo también en Cuaresma. No dejemos que nuestros pecados centren en nosotros la Cuaresma. La reflexión acerca de los pecados puede convertirse en algo que haga que estemos centrados en nosotros mismos estos 40 días. Dios es lo más importante. Hay muy pocos hombres, decía él, Karl Rahner, hay muy pocos hombres que piensen que en último término, Dios es el que existe para ellos. Perdón, aquí es que él lo había escrito en forma indirecta y yo lo he puesto directa. Lo que decía el teólogo, la mayor parte de los hombres creyentes, en último término, no formalmente dirán que no, pero en último término, sin darse cuenta, tienden a pensar que Dios existe para ellos. Esto formalmente lo negarían tajantemente y harían bien, pero después en la práctica Dios existe para nosotros, y quitemos el nosotros, para mí. Debemos recordar que nosotros existimos para Dios. Mirad que todos nuestros exámenes de conciencia, ayunos, penitencias, etcétera, se pueden distorsionar en cuanto a su centro de gravedad, que formalmente siempre va a ser Dios, pero en la práctica, en la cantidad de pensamientos que volcamos hacia mis cosas, mis pecados, yo, aspectos de mí, aunque sean los que tengo que cambiar. Nosotros estamos aquí para amarlo, olvidándonos de nosotros mismos. Estamos para ser suyos, decía él, para saltar desde el ámbito de nuestro ser al abismo de incomprensibilidad de Dios. Abismo de incomprensibilidad. A veces, equivocadamente, pensamos que conocemos ya mucho a Dios. De nuevo, no lo vamos a decir eso abiertamente, pero en la práctica tendemos a pensar así. Y tendemos a hacer nuestra oración sobre muchos otros aspectos periféricos, pero no sobre Dios. Él es un abismo de incomprensibilidad. La religión debería ser cómo saltar del ámbito de nuestro ser a ese abismo. Saltar. No la excusa para volvernos a centrar en nosotros mismos, en mis cosas, en mis pecados, en mis propósitos, aspectos limitados, parciales del yo, y muchas veces encima muy negativos. Este teólogo decía otra cosa también digna de ser tenida en cuenta en este sermón. Decía literalmente: Dios no es ni siquiera la piedra de cierre o el ángulo más alto de un edificio del mundo,
como si el mundo fuera un entero edificio y la cúspide fuera Dios. No, Dios no es esa piedra de cierre, ni ese ángulo más alto. Continúa este teólogo. Al contrario, Dios es el absoluto, el incondicionado al que nosotros nos hallamos vinculados. A veces podemos, con la imaginación, pensar en Dios como otro objeto, aunque sea culminante, de esta realidad. Dios es la trascendencia. No vamos a encontrar a Dios en ningún lugar de este universo, porque Dios es lo que va totalmente más allá de este universo, es lo que trasciende este universo. La invisibilidad de Dios es así porque tiene que ser así. Es a través de su obra cómo podemos descubrirle, pero no lo vamos a encontrar como un elemento más de esta creación. Dios no es algo, decía él, que junto con otras cosas pueda ser incluido en un sistema homogéneo y conjunto. No, Dios no puede ser incluido en un sistema homogéneo. La palabra trascendencia. Si reflexionamos sobre ella, podemos enfocar nuestra Cuaresma de un modo totalmente distinto. La trascendencia, el abismo de incomprensibilidad. Siempre hemos pensado en la Cuaresma de un modo que inconscientemente nos llevaba a cosas limitadas y muy limitadas. Estos 40 días podrían ser planteados este año manteniendo penitencias, propósitos, etcétera, pero como ese salto a ese abismo, como ese salto. Lo otro puede continuar y es bueno que continúe, pero no debe ser el centro, porque estamos hablando de un misterio santo. Dios no necesita nuestros propósitos. Haremos bien en hacerlos, pero recordémoslo, no los necesita. Si entendemos bien la relación entre nuestros propósitos y nuestras penitencias y esa trascendencia de ese misterio santo, lo enfocaremos de otra manera. Porque Dios comprende que enfoquemos nuestra relación con el misterio santo, que es Él, de un modo muy humano y hasta limitado. Es comprensivo con nosotros. Pero la verdad es que más beneficioso sería para la vivencia de la religión y de todas las prácticas, desde el Vía Crucis hasta una pequeña mortificación, si pesáramos en nuestra mente estas palabras de este teólogo. Después decía esta frase: Dios sale de sí y el mundo es asumido en su propia vida. Este Dios sale de sí, en cierto modo no sale Dios de sí. En cierto modo, Dios siempre se mantiene en su ser, como lo que es, algo completamente estático, que no se mueve. Pero en cierto modo, visto desde nosotros, sí que de Dios salen cosas que en el fondo es Dios dándose a nosotros, viniendo a nuestro encuentro. Dios sale de sí, dice Rahner, y el mundo es asumido en su propia vida. Dios es vida, aunque sea inamovible, aunque sea inmutable. Y dado que Dios ha querido ese movimiento de salida, asume
en esa vida trinitaria, en esa vida interna del misterio estático e inamovible de Dios, todo el mundo y mi propia vida, mi propio yo. El yo de Dios es asumido dentro del yo divino, del yo que es Dios. Después decía, esto es un amor que desciende. El hombre se vuelve capaz de Dios. Homo capax Dei, lo dice en latín. Después se fija en otro aspecto interesante. El amor de Dios es creador. El amor de Dios es creador. En todas las personas, dice, cuanto más personal es un amor, tanto mayor es la medida en que constituye un compromiso y un don de la persona. Y en tanto mayor grado se hace singular, único, insustituible. Esto es válido para el amor entre todas las personas. Cuanto más ama a alguien, en esa misma medida se constituye un compromiso. Si alguien es muy amigo mío y continuamente le estoy llamando, haciéndole comentarios, paseando, visitándole, merendando con él, no puede pasar un mes entero sin que yo le diga nada. Él se sentirá mal. Diré, pero yo no tengo ninguna obligación. El amor crea un compromiso. Y lo mismo pasa, solo que en grado superior, en el amor esponsal. Y en tanto mayor grado se hace ese amor único, singular, insustituible. Y él dice, y esto se entiende naturalmente en el sentido más radical cuando el ser que ama es Dios y cuando este amor divino, don sobrenatural que Dios hace de sí mismo, alcanza la medida absoluta. Si esto que he dicho es válido para todas las personas finitas y con sus defectos y con su amor limitado, aunque sea esponsal, ¿cuánto más es verdad esto que he dicho, un amor único, singular, insustituible, que se constituye en compromiso y don de la persona? ¿Cuánto más cuando ese don sobrenatural que Dios hace de sí mismo alcanza la medida absoluta en la crucifixión de Cristo, en su vida entera, en sus años de vida pública, en su pasión? Nadie está obligado, pero claro, lo lógico es que el alma aplique eso en un sentido absoluto, lo mismo que Él se ha dado de un modo tan absoluto. Verdaderamente esto abre otras perspectivas a la Cuaresma. La centra, la redimensiona, nos hace volver a contemplar un Dios quizás como en los primeros momentos de nuestra conversión, cuando lo veíamos bajo la mirada de lo desconocido, a través de las nubes del misterio, que quizás con el tiempo se van perdiendo y no deberíamos. También en los noviazgos, al principio la novia, pero después ya con el tiempo uno se acostumbra mucho. Redimensionemos la Cuaresma. No debemos estar centrados en nosotros. Debemos entender lo insustituibles que somos para Dios. No nos necesita para nada, pero no hay sustituto. Y además nos ofrece un amor único. El amor que me tiene a mí, me olvido de vosotros ahora. El amor es único, no lo tiene por ninguno más. Y Él espera eso de mí. Un amor que es único y también insustituible, que Dios sea para mí insustituible. Y eso, como decía este teólogo, se constituye en compromiso. No es posible esto sin que al final se haga un compromiso de ello, sin necesidad de escribirlo, ni de formalizarlo, ni de nada. A veces sí.
pero el compromiso existe. 40 días tenemos para dar ese salto hacia este abismo. 40 días tenemos para comprender lo poco que conocemos a Dios. 40 días con los propósitos, las mortificaciones, la penitencia, para enfocarlas en lo único que realmente importa, que es Él. En lo único que realmente da sentido a esas obras. Tanto en cuanto valen, cuanto me llevan a Él. Y si no es así, no valen nada. Si esas penitencias y esas mortificaciones no me llevarán a Dios, no valen nada. No demos por supuesto todo. A veces tendemos a pensar que todo lo hacemos bien y hasta las obras buenas están cargadas de imperfección. Hasta las obras buenas están lastradas. Hasta las obras de penitencia tienen una parte que puede ser desagradable a Dios. Y así tenemos el caso de un hombre que puede ser inmensamente penitente y, sin embargo, lo que dice el Salmo: más te valdría no darme esas obras de penitencia y darme otras cosas. Pues bien, no es de la caridad al prójimo de lo que yo os hablo, sino si hagamos penitencia, pero antes de nada, volvamos a recordar quién es Dios. Volvamos a recordar que nuestra relación tiene que ser de olvido de nosotros, que Él es el ser incondicionado al cual estamos completamente vinculados. El yo pequeño, limitado, en el yo de la vida trinitaria, como si fuéramos la única persona de la humanidad. Impresionante, impresionante. Bueno, pues después de habernos asomado en este sermón a este inmenso misterio, 40 días se nos dan para tratar de profundizar en él, de sumergirnos en él, de saltar a ese abismo.